Buenas tardes. El título de la comunicación es Transdisciplinariedad en la arquitectura contemporánea y mi nombre es María Josefa Agudo Martínez. Voy a empezar hablando de la máquina de habitar, que es una propuesta de Le Corbusier en un contexto de la exposición del Deutsche Bergbund de Stuttgart de 1927, una propuesta de urbanización de viviendas de bajo coste coordinada por Mies van der Rohe y en la cual Le Corbusier participa con la casa Citroën, un nombre que procede de los coches Citroën, es decir, es una propuesta de casa como coche. Le Corbusier estaba admirado por el trabajo de los ingenieros. De hecho, él colaboró con André Mysenaar o Yannis Xenakis. El segundo de los ejemplos sería Adolphe Loos, precursor del racionalismo arquitectónico, con un rechazo absoluto del historicismo y una propuesta también absoluta de desornamentación. Absoluta o radical. Tuvo contacto con las vanguardias, con el dadaísmo de Tristan Tzara y con el expresionismo. Fue amigo de Kokoschka. Este vanguardismo parisino se burlaba de la arquitectura burguesa, de ahí el revisionismo que plantea Loos, con conceptos como el Hauptplan o propuestas de un dinamismo funcional dimensional que suponía que en función pues por ejemplo de los usuarios, las habitaciones de los niños con techos más bajos que la de los adultos, etc. Louis Sullivan, la forma sigue a la función en un contexto de reconstrucción de Chicago tras el incendio de 1871. Trabajó con el ingeniero de puentes Friedrich Baumann y a su vez Frank Lloyd Wright se inició en su estudio. La siguiente propuesta, la siguiente diapositiva sería el high-tech, es decir, la alta tecnología en arquitectura. Uno de los precursores es Kenzo Tan, con la Conferencia Mundial de Diseño de Tokio de 1960, donde se plantea el urbanismo de Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, con una megaciudad con diferentes niveles de tráfico y distintas velocidades, es decir, con una serie de megaestructuras interconectadas y con un crecimiento semejante al biológico. El metabolismo japonés de los 60 pues está constituido por alumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts como Kikutake, Kurokawa o Maki. Una influencia de dicho metabolismo surge o reaparece de nuevo en Archigrean, el grupo inglés con exponentes como Ron Herren, con metrópolis andantes, estructuras robóticas movibles, ¿no? Ciudades futuristas, utópicas en esa época, o su compañero de grupo Peter Kut con Plug-in City, las ciudades enchufables que denotan esa influencia del metabolismo japonés. Norman Foster con la cúpula del Reichstag de 1999. Es un proyecto de reconstrucción de la cúpula original de Paul Vallot, con dos rampas con vistas a la ciudad, con espejos y una celosía móvil. Supone una atracción urbana, sobre todo tras la unificación alemana, y se trata también de un diseño que hace un uso muy especial de la luz solar. En otro polo diferente, en el de la sostenibilidad o del reciclaje de materiales, aparecería Wang Su, arquitecto chino de la nueva arquitectura creatina, trabaja en Hangzhou, pero atiende también a una tradición constructiva
además de experimental. El Museo de Historia Ningbo tiene un referente metafórico, en este caso, de montaña y océano por la tradición del comercio marítimo local, y utiliza materiales reciclados casi en su totalidad, al igual que el arquitecto hace con otras propuestas, como en el caso de la Bienal de Venecia de 2006 con su jardín de baldosas, una propuesta construida con 66.000 tejas recicladas. Moses Abdi trabaja en el contexto de la Exposición Universal de Montreal del 67 con esta propuesta, con una filosofía de diseño integral y humano. Él trabajó con Louis Kahn y pues bueno, es realmente revisionista, ¿no? En ese sentido, con una concepción también paisajística importante. El tercero de los exponentes sería Diebedo Francis Kéré, que nace en Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo, y se forma en Berlín, en la Universidad Técnica. Su fundación recaudó fondos para crear escuelas para niños de su país, y en la actualidad es profesor invitado de la Academia de Arquitectura de Mendrisio en Suiza. Con una lectura mucho más digital, habría que mencionar también mucho más en el mundo de la comunicación, ¿no? Es decir, mucho más tecnológica, pero también en relación con la revolución de las telecomunicaciones. Sería el caso de Grace Lin, profesor en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena, interesado por el diseño asistido por ordenador, pero sobre todo por las formas arquitectónicas biomórficas y regulares, ¿no? Y sería también el caso de Las Puy-Boeck con la Torre D de Doetinchem en los Países Bajos, que es un proyecto de torre, pero también de sitio web con un cuestionario. Entonces los habitantes responden al cuestionario y serían respuestas, ¿no?, relativas a conceptos como odio, amor, felicidad, miedo, y estas respuestas se traducen en colores como el verde, el rojo, el azul. Es decir, se trata de un proyecto interactivo y cambiante desde el punto de vista cromático. Marcos Novak, venezolano de Caracas, en los años 80, en la década de los 80, empieza a interesarse por la informática y la construcción. Participó en la exposición Arquitectura no estándar del Pompidou del 2004 y plantea propuestas como arquitectura líquida o transarquitectura. Es decir, se interesa sobre todo por las tecnologías digitales, pero también en relación con la música, ¿no? Lo algorítmico, las composiciones algorítmicas con lo musical, ¿no? Un mundo de la complejidad. En definitiva, la siguiente diapositiva hablaría efectivamente de esa complejidad y de esa hibridación que aparece en personajes como Santiago Calatrava, con formación de juventud en Bellas Artes, después arquitectura y después ingeniería civil en Zúrich, y famoso inicialmente por su primer puente, el de Bas de Roda en Barcelona del 84, al cual le siguen otros en Mérida, Sevilla, Valencia. También famoso por la Ciudad de las Artes y las Ciencias del 91 en Valencia, el proyecto del turning, del torso de Malmö en Suecia. Tiene relación con su faceta escultórica. Él tenía un torso que casualmente
le gustó mucho al propietario de esta cooperativa, y entonces a raíz de esa exposición escultórica le encarga este proyecto, que sería pues sería un rascacielos de acero, vidrio y hormigón armado con 9 cubos rotatorios que alberga viviendas de lujo y oficinas. Junge Mayas es un arquitecto y artista alemán que ha expuesto en el MoMA, tanto de Nueva York como de San Francisco, y que le interesa o trabaja en el mundo de la arquitectura, pero también interesado por la comunicación y las nuevas tecnologías. El Metropol de Sevilla fue finalista del Premio de la Unión Europea de Arquitectura Contemporánea de 2013. Tiene 26 metros de altura, es la estructura de madera, en este caso de chapa laminada, más grande del mundo, y son 6 hongos conectados, buscando en parte protección solar. En el concurso del 2004 fue un concurso internacional que él ganó, y se presentaron 800 participantes. Jean Nouvel con el Museo del Louvre de Abu Dhabi, el Instituto del Mundo Árabe en París, también de Jean Nouvel, es del 87, trabajaba diafragma de luz. La luz es retomada en este proyecto, que es especialmente sensorial. La isla de la felicidad, la isla Sadiyat de Abu Dhabi, pues tiene no solo el Museo Nacional Zayed, sino el Louvre, y también hay un Guggenheim de Abu Dhabi, ¿no? Zaha Hadid tiene un puente y el Centro de Artes Escénicas, y Tadao Ando tiene el Museo Marítimo. En este ámbito de formas complejas, Selgas Cano, con el Palacio de Congresos de Plasencia, un proyecto del 2007, al cual le precede el Pabellón Serpentín de Londres del 2015. Es un edificio en una cota muy inferior a la calle, por eso tuvieron que hacer muros de contención. El acceso se realiza a través de una pasarela con un campo a modo de océano y con vistas a la cordillera de Gata. Madridejo, Sancho Madridejo, la capilla de Vallacerón de Almadén, es capilla y vivienda del guarda. Trabajan el pliegue como generador de espacios, y también trabajan la luz, la orientación o el lugar, con temáticas habituales como el vacío, el tono y sobre todo el pliegue, de forma profusa. Esnoneta y este museo Lascaux 4 en Périgot del 2017 es una réplica de la cueva de Lascaux, una réplica láser 3D. Este estudio de arquitectura es una oficina internacional también de paisajismo y diseño, con sedes en Oslo y Nueva York, y son autores de otras propuestas, de otras obras muy conocidas como la Biblioteca Alejandrina del 2002 o la Ópera de Oslo del 2008. En un mundo quizás donde esa transdisciplinariedad se hace más evidente, surgen artistas como Vito Acconci con su propuesta Murailand en Graz, en Austria, un puente peatonal con forma de caracol que une 2 orillas. Graz fue la capital europea de la cultura en 2003, y esta propuesta, este puente, estaba pensado originalmente como un proyecto temporal, pero se convirtió en hito popular entre los residentes locales.
De manera que tiene dos partes. La parte exterior es abierta, con un gradería a modo de anfiteatro. La parte interior cerrada sería una cafetería-restaurante. Ambas partes generan interacciones intensas, ¿no?, entre las personas, sobre todo desde el punto de vista sensorial. Y Dean Grehan sería otro de los artistas, en este caso un artista intersección entre el minimalismo y el arte conceptual, al igual que sucede con Lewis Morris, Smithson o Flawin. En el caso de Grehan, tiene una serie de pabellones de la década de los 80, entre los cuales cabe mencionar este pabellón Yin Yang, un encargo del MIT del 2003, que evoca las fuerzas vitales complementarias, en este caso, de la filosofía china antigua, el Yin y el Yang. La grava blanca rastrillada del suelo también tiene evocaciones orientales, en este caso serían los jardines zen japoneses, ¿no? La obra está elaborada con vidrio, en este caso espejado, bidireccional, que produce reflejos anamórficos y superposiciones diversas. Zaha Hadid, con el centro Jeyda Aliyah en Bakú. Bakú es la capital de la República de Azerbaiyán, parte de la antigua Unión Soviética, que se independizó en el 91. Y el centro Jeyda Aliyah es un centro de conferencias, pero también es un museo y una biblioteca. Un edificio totalmente curvo, evita los ángulos agudos y tiene también una relación fluida con la plaza circundante. Tiene un enorme parecido con el Centro Acuático de Londres de Zaha Hadid del 2012, que sería un proyecto coetáneo, al igual que también la ópera de Guangzhou en China del 2010. Por último, en este mundo de transdisciplinariedad, Dan Al-Jad, con la propuesta sin título para Leo Castelli, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Dan Al-Jad fue artista y crítico de arte, es el líder, la figura clave del minimalismo. Tiene por ello numerosos escritos teóricos y críticos sobre el arte de la década de los 60, y tiene también una obra artístico-arquitectónica. Sobre todo sus ideas arquitectónicas tienen que ver con el paisaje desértico de Marfa en el estado mexicano de Baja California. Yazzo and de Moiro plantean una obra que es especialmente plástica y sensorial, en este caso en Basilea, con este centro de rehabilitación que pretende ser un lugar con calles, plazas, jardines y servicios públicos. Es decir, se pretende que los pacientes habituales tengan la máxima autonomía posible, y en ese sentido hay toda una reflexión posterior publicada en Domus en octubre, en este caso del 2020, que es una carta que se llama así Carta de Basilea, ¿no? Entonces hay una reflexión sobre lo que los arquitectos aprendieron en este proyecto. Y por último, Jin Gain, con el rascacielos Aqua en Chicago, con un uso mixto de oficinas, hotel, áreas recreativas y un jardín en cubierta. Y las fachadas tienen unos balcones ondulados que evocan afloramientos, en este caso de piedra caliza de los Grandes Lagos. Y se trata de un edificio que es sostenible, cuida la iluminación, el uso del agua, etcétera, ¿no? La propia cubierta verde que he comentado con los jardines.
Bueno, pues hasta aquí mi intervención y muchas gracias.